Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos estas semanas contando algunos cuentos. Comenzaré hoy con la primera parte de Ale el Jilguero de Alberto Eisenach, de su libro 300 metros de vida. Es un cuento largo, por eso voy a compartir la primera parte hoy lunes, la segunda el miércoles. Y dice así: casa hecha de barro y paja, alisada a mano como si fuera el reboque de un experto albañil, blanqueada la cal, brocha hecha con hilos y sal. La dueña de casa observaba la obra terminada después de un esfuerzo muy grande. Los brazos, la cara, el calzado y el pañuelo que utilizaba para cubrirse la cabeza, todo salpicado con abundante resto de blanconieve, pero feliz de haber concluido su obra. Se alejó un poco hasta la puerta de calle para contemplar el trabajo terminado. El sol, que brillaba más que nunca, reflejaba toda la blancura que se confundía con sus manos y su ropa, como diciendo: ahora es la más linda de la cuadra. Por la vereda pasaba una vecina. Se detuvo para hacer un comentario muy obvio. ¿Pintaste la casa? ¡Qué linda te quedó! Era de suponer que tanto esfuerzo y cariño puesto en el emprendimiento no aceptaba otro elogio. La vecina continuó con el diálogo. ¿Son tus hijos los que están jugando? Por lo visto, la vecina tampoco tenía mucha información. El que está en el triciclo es mi hijo, respondió. Le decimos Ale. El otro es mi sobrino. ¡Qué parecidos que son! Parecen mellizos, decía la vecina. Era verdad. Tenían un parecido muy grande que a muchos les hacía suponer que eran mellizos al verlos juntos. La conversación de la vecina con la mamá de Ale continuó por un rato. Ale, ajena a la conversación de la vecina con su mamá, giraba con su triciclo mientras su primo esperaba impaciente el turno para poder dar algunas vueltas. Todo hacía suponer que en aquel juego de niños el tiempo transcurría sin que ninguno percibiera el cambio que se había originado en su casa. Sin embargo, inconscientemente, en cada vuelta con su triciclo, Ale grababa el paisaje y los cambios que se iban produciendo en su casa. La fila de árboles, el horno de barro, la calle no tenía cambios, pero cuando le tocaba pasar por el costado de la casa, percibía las variantes en cada vuelta. Registraba en su mente de niño su casa, su refugio que lucía más lindo que nunca. Después de un tiempo, su primo se fue a vivir al Chaco y quedó solo, sin el compañero de juego de todos los días. Por un lado, no tenía que compartir su triciclo, pero por el otro, extrañaba la compañía de su primo, que además era el único amiguito de la cuadra. Ale continuó girando día tras día con su triciclo, dejando un surco en el patio de tierra, el que separaba la casa de una fila de paraísos que, por las mañanas, sombreaba todo el lugar y en el verano hacía ese espacio un lugar sumamente agradable. Ese circuito de a poco se fue transformando en un autódromo donde todos los días se competía. Y Ale se sentía piloto de una carrera importante. Sus piernitas se forzaban a límites extremos. Se imponía desafíos y se exigía el límite para llegar siempre primero. A veces, en los últimos metros lograba pasar al que venía delante
pero se sentía seguro del triunfo. Luego, a festejar y disfrutar el podio. El aplauso del público, la alegría desbordante por una nueva victoria, valía la pena tanto esfuerzo para disfrutar de la gloria. Pero como todas las cosas, un día el triciclo sufrió algunos desperfectos. Se rompió el asiento de madera, el perno del pedal y ya no andaba. Había que esperar al mecánico, que se había ausentado por un tiempo para levantar una cosecha. De a poco las lluvias fueron borrando el circuito y se notaba la falta de actividad, al no estar su máximo referente. La mente saltarina de Ale, al no disponer de su triciclo, lo llevó rápido al fondo del terreno que tenía unos 100 metros de largo, donde había un carro viejo con 4 ruedas trajinadas y destruidas por el tiempo. Los yuyos crecidos alrededor lo mostraban en un estado de abandono total. Pronto puso manos a la obra. Arrancó las malezas hasta hacer un caminito que le permitió el acceso y comenzó la obra. En muy poco tiempo lo transformó en un moderno carro tirado por 2 caballos. Las riendas, hechas con tiras de sábanas viejas, simulaban las de cuero curtido que controlaban la furia de los briosos caballos. Los pies, apoyados en el piso del carro, las riendas sujetas bien firmes. Con voz de autoridad, exigía que inicien la marcha y no se detengan ante el desafío del terreno en mal estado y la carga pesada que tenía que transportar. Después de una dura jornada, había que pensar en las otras tareas. Transformarse rápido en el granjero que amaba lo simple, recoger los huevos que ponían las gallinas en el día, plantar semillas de girasol y de maíz, hasta le quedaba tiempo para confeccionar su propio barrilete. Con rejunte de hilos que guardaba, lana al tejer, trozos de papel, caña y engrudo hecho con harina, le daba forma a su barrilete. No se daba por vencido hasta verlo volar por sobre los árboles. Quienes se cobraban el esfuerzo y la inventiva, atrapando con sus ramas el barrilete que tenía como misión elevarse muy alto, llevar un mensaje que llegara hasta el cielo. La estrechez económica no se notaba porque la provisión divina no dejaba que fuera perceptible. A la falta de algunos alimentos como las frutas, Ale encontraba en el generoso suelo los sustitutos necesarios como para gratificar el paladar. Buscaba en el terreno un fruto que crecía y tenía la forma de una zanahoria muy pequeña de color blanco. Cuando lo localizaba en el campo, lo desenterraba, lo limpiaba en la ropa para sacarle a la tierra y lo comía. A este fruto se lo conocía con el nombre de miquichí. Era dulce como el azúcar y pasaba largo rato buscando entre la hierba el tan preciado fruto. Su mundo lleno de matices, vivido en un tiempo relativamente breve, pues solo tenía 6 años, cuando repentinamente se vio interrumpido un día, notó que en su casa blanqueada se comenzaban a hacer grandes paquetes, desarmar muebles y vender cosas que eran tan queridas. No estaba en condiciones de elaborar preguntas de algo que no entendía. La explicación era: vamos a Buenos Aires, allí está la abuela, los tíos y vamos a estar mejor. Por supuesto que Ale no entendía qué era estar mejor. Si en su mundo él estaba bien, tenía todo, ¿para qué más? Entre ruidos de equipajes y personas que empujaban para estar en el andén cerca de donde pararía el tren, para subir rápido y poder disponer de un asiento. Cuando lo lograron, este estaba repleto de pasajeros. No había lugar para sentarse más que sobre los equipajes que llevaba. Con muy poco espacio, el viaje fue incómodo.
interrumpido por largas detenciones en medio de la nada. Ale continuaba acumulando interrogantes. Los ojos brillosos, como quien contenía un mar de lágrimas que estaban a punto de estallar, buscaban a alguien que le explicara todo eso que estaba pasando. Miraba a sus dos hermanas, que manifestaban el mismo desconcierto. Cargó también al hombro esa pesada carga que lo agobiaba. Sin emitir palabras y a medida que pasaba el tiempo, veía cómo se alejaba cada vez más de su mundo de bolitas de mármol, caballos de hueso y semillas de girasol. Atrás quedaba todo lo que amaba. Solo llevaba consigo la promesa de que iban a estar mejor. Entrada la noche, llegó como un pequeño recreo y pudieron bajar un rato. Caminar entre vagones, locomotoras, ruidos de máquinas, olor a gasoil. El tren estaba arriba de un ferry que lo trasladaba de un lado a otro del río, para continuar luego el viaje. Ese pequeño recreo no hizo más que aumentar el desconcierto. El viaje continuó con la misma incomodidad del comienzo hasta el día siguiente. Mal dormidos, entre apretujones, valijas y paquetes, llegaron a la salida de la estación Chacarita. Ver todo ese movimiento de troles, tranvías, colectivos, autos, fue un nuevo impacto que golpeó la realidad de Ale con más fuerza. Nada de eso le resultaba conocido. Ni en su gran imaginación podía llegar a elaborar todo lo que veía. Pero aún faltaba para llegar a destino. Con gran esfuerzo y con todo el equipaje preguntando, llegaron a la parada del colectivo, donde había que pedir por favor que lo trasladaran con tantos bultos y valijas. Cuando lograron subir, después de insistir que los lleven, acomodaron lo que llevaban al lado del conductor del colectivo. El viaje continuó con la misma incomodidad del tren, por espacio de 1 hora. Viajaron parados, cansados, ya las piernas no soportaban el peso del cuerpo, y el sueño hacía que Ale se desplomara sobre las personas que venían sentadas. Su hermana mayor, aunque manifestaba evidente cansancio, soportó a pie firme el viaje. Y la hermana menor, de 3 años, iba dormida en la falda de una señora que se ofreció llevarla. Pero aún faltaba un poco más de viaje. Después del colectivo había que tomar otro tren. Ale no registró nada de ese último tramo del viaje porque el sueño y el cansancio pudieron más que él. Cuando despertó, se encontró acostado en una habitación, escuchaba voces, miró a su alrededor y todo era desconocido. Se levantó y se dirigió al sector de donde venían las voces. Cuando lo vieron, lo recibieron con mucha alegría. Ale no dejó de mirar todo, como buscando y esperando ver lo que él tanto extrañaba. Vio una casa pequeña, sin patio, sin árboles, pero un lugar donde supuestamente todo iba a ser mejor. A modo de agasajo, le convidaron con una banana, fruta que nunca había visto ni probado. Tenía buena vista. Ale le dio una mordidita, luego la tuvo en la boca hasta que creyó que nadie lo veía y lo escupió en la mano. Disimuladamente trató de hacer desaparecer la prueba. La fue desmenuzando y limpiándose la ropa. Los mayores, que sí habían advertido de la desaprobación, no podían entender cómo no le gustaba una deliciosa y dulce banana. Sus ojos continuaban buscando su mundo, el que no se resignaba a perder. Se arrimó a la puerta y vio que no había terreno.
las casas muy cerca unas de otras. No había espacio para correr y remontar su barrilete. No estaba su pista de automovilismo, ni el carro con sus bravos e incansables caballos. No había espacio para su plantación de girasol y maíz. Además, esa banana que decían tan rica no tenía ni punto de comparación con la dulzura de su pichichi. Aquí dejamos este cuento de Alberto Eisenbach. El miércoles continuamos con la segunda parte de este cuento que se titula Ale el jilguero. Buenas noches.